La llamada Operación Océano, que está en curso desde marzo, vino a destapar el mayor caso de explotación sexual de menores en la historia de nuestro país. Pero la fiscal a cargo sostiene que esto recién empieza. Hasta el momento se ha identificado 15 víctimas y fueron imputadas 21 personas, 20 de ellos hombres mayores de edad que pagaban por sexo a adolescentes. El caso cobró más notoriedad porque entre los formalizados se encuentran, por ejemplo, un ex juez, empresarios, ejecutivos de compañías importantes, profesionales varios y además docentes. ¿Cuál es el alcance de esta red de explotación sexual? ¿Por qué se abrió una línea telefónica para recibir más información? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar a partir de este momento con la doctora Darviña Viera, fiscal penal de Montevideo, especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, que justamente es responsable de esta investigación. Doctora Darviña Viera, buen día, gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos. Buen día, un gusto. Yo decía que la Operación Océano se inició de hecho en marzo, a mediados de marzo. ¿Es correcto esto? Sí y no. Es correcto porque ahí se le da el nombre de Operación Océano, pero en realidad la investigación ya había empezado antes. Ahí está. Con una denuncia que había hecho un adulto en Maldonado por supuesto abuso de un adolescente. A ver, el punto de partida fue el 16 de marzo, digamos, la desaparición de la adolescente Aldana Bonsignore, de 17 años, que unos días después, el 20, es encontrada muerta en la desembocadura del arroyo Solís Chico, en Canelones, ¿no? Primero se indagaba el caso como posible homicidio o femicidio. Sí. Después quedó como que era un suicidio, pero en estos momentos nuestra fiscalía se encuentra investigando o si de alguna manera reabrió el caso y lo continúa investigando. Ocurrió, si yo tengo bien la información, que al cotejar los datos de esta adolescente en los archivos de fiscalía, se comprobó que había estado vinculada a una denuncia hecha tiempo antes contra un hombre por presunta explotación sexual. Sí. ¿De cuándo databa ese expediente? ¿De 2019? 2019, no me recuerdo bien la fecha, pero noviembre, diciembre del 2019, no es es bastante reciente también. Uh-huh. Es allí entonces que toma cuerpo el trabajo tal cual lo hemos conocido desde entonces, ¿no? Sí, como le decía, se hace una denuncia por presunta abuso de un adolescente. A su vez el denunciado hace una contradenuncia por difamación y ahí se comienza a investigar. Después, con el fallecimiento de esta chica en Canelones, ahí se le da nombre a la operación y ya se tienen otros indicios de que esto estaba ocurriendo. Hasta que finalmente se incauta un celular de un adolescente y ahí surgen la mayoría de los chats. A ver, cuando en el mes de marzo o fines del mes de marzo la investigación da ese giro que usted venía explicando, ¿ustedes pensaban que este era un caso puntual o ya tenían indicios de que había varias personas involucradas? En realidad no, de que había tantas personas involucradas en ese momento todavía no se sabía. Se supo la cantidad de personas involucradas cuando se incauta el celular de un adolescente y ahí surgen los chats y se empieza a averiguar quiénes son estas personas. Entonces ahí sí ya se tenía otro panorama, pero hasta ese momento no. El 13 de mayo se produjeron las primeras formalizaciones. Sí. 13 de mayo, o sea, casi 2 meses después de la desaparición de la joven. A instancia de la Fiscalía, la jueza Adriana de los Santos imputó a 5 personas aquel día, un ex juez de menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, un diputado colorado suplente, un arquitecto, un ex asesor de la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. En todos los casos el delito fue retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Sí.
¿Cuáles fueron los elementos de prueba con los que ustedes contaron? ¿El celular, esos celulares? El principal elemento de partida, evidencias que contaba la Fiscalía eran justamente los chats. Que de ahí surgían claramente las retribuciones o promesas de retribuciones. ¿De qué manera? ¿Usted podría mencionar algunos ejemplos? Surgen de los chats, no le puedo decir mucho más, digo por resguardo de las víctimas, pero surgen claramente de los chats, es decir, si en algunos casos se le decían directamente la cantidad de dinero o qué tipo de regalos, ¿me explico? Droga también, ¿no? También porque a dos de los 5 imputados hubo personas que fueron imputadas por droga y también por el 277 del Código BIS del Código Penal, que es el envío de fotografías eróticas que hacían las adolescentes a estas personas. En algunos casos, no en todos. A 2 de los 5 imputados se les señaló delitos reiterados de suministro de estupefacientes, o sea, les daban o vendían droga a las adolescentes a cambio de sexo. Sí. Esa era otra de las variantes. Sí, exactamente. La droga estaba dentro de las retribuciones. En vez de dinero, era droga. En el escrito en el que usted solicitó las formalizaciones a la jueza Adriana de los Santos, dice esto que voy a leer textualmente. El caso que nos convoca trata de una situación de grave vulneración de los derechos de una adolescente, al extremo tal de que se la toma por los encausados como una mercancía, como un objeto del cual, de distintas formas, cada uno de los adultos imputados extrajo de forma ilegítima beneficios para su propio provecho. Claro. El enunciado llama la atención, en especial el uso del término mercancía. Sí, porque ¿qué pasa? Si alguien tiene sexo por dinero con un adulto, no hay ningún problema, no es ilegal, está todo bien, pero estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Es decir, es considerado el cuerpo de la víctima como una mercancía. Es el cambio del uso del cuerpo, por decirlo de alguna forma, por plata. De una persona que es adolescente o niño. Uh-huh. Sí, pero el término mercancía creo que no lo esperábamos para que se utilizara en un escrito, para que se utilizara en el trámite judicial, ¿no? Y es para clarificar un poco de qué estamos hablando, uh-huh. Que estamos hablando de un delito, como le decía recién, si es un adulto no hay ningún problema, el adulto puede hacer lo que le parezca, si quiere vender su cuerpo lo puede vender. En el escrito también usted señala, y vuelvo a leer textualmente: luego de diversas diligencias y pericias que se realizaron a los celulares de la adolescente, bueno, no se da el nombre, de las pericias del celular surgen datos de otras menores de edad, las cuales serían víctimas de explotación sexual por diversos hombres mayores de edad, dentro de los cuales se encuentran chats con los imputados, de donde surge que los mismos habrían pagado o prometido pagar al adolescente sumas de dinero o estupefacientes a cambio de que la misma les realizara actos sexuales de diverso tipo, incluido el envío de fotografías de contenido sexual. Ahí está. Fue ahí que empezó a extenderse la investigación, porque ya se hablaba de más jóvenes. Sí, obviamente, porque a través de los chats también surgían que había más adolescentes involucradas. Y bueno, hoy por hoy tenemos 15 adolescentes, de las cuales la Fiscalía se encuentra en estos momentos entrevistándose con las adolescentes. Ya sea a través de la misma Fiscalía, o sea, nuestra unidad, o la unidad de víctimas, que es también quien colabora con nosotros y bueno, y de hecho contiene y orienta a las víctimas. Cuando usted menciona el número de 15 adolescentes, ¿qué quiere decir? 15 adolescentes que en el Uruguay eran víctimas de explotación sexual de menores, o 15 adolescentes que terminaban vinculadas con estas personas, con este grupo de personas que usted ha ido imputando y que terminan procesadas. 15 adolescentes que pertenecen de alguna forma a este caso, o sea, que están involucradas en este caso.
seguramente hay muchas más, no de este caso, de otros casos. Uh-huh. A ver, enseguida voy a volver sobre esto, pero una semana después de esta fecha que yo mencionaba, el 13 de mayo, el miércoles 20, el juez Marcelo Malvar, de turno esa semana, acepta su solicitud de formalización por el mismo delito de 6 hombres más. Sí. Algunos de ellos conocidos públicamente por su actividad laboral. Había 4 empresarios, un fotógrafo, un economista. ¿Cómo se llegó hasta ellos? ¿Fueron conexiones también a partir de los chats de celulares? A partir de los chats, es decir, las personas involucradas, nosotros todas las teníamos desde el inicio. Lo que pasa que estratégicamente la Fiscalía fue haciendo por etapas. No, o sea, no hubo novedades en el trabajo en el correr de la semana, sino que ustedes fueron graduando los pedidos de procesamiento, de imputación. Exactamente, por esa misma razón es que la Fiscalía cuando pide los primeros 5 allanamientos y detenciones, es que solicita la reserva de determinadas actuaciones que tiene en poder de la carpeta de la Fiscalía, para que justamente esto no pasara, que no se conociera con antelación por parte de los abogados y de los propios imputados en primera instancia, de otras personas que iban a ser imputadas próximamente o que por lo menos iban a ser detenidas. Uh-huh. Luego hubo más procesamientos, vinieron otros, ¿no? Sí. Hasta llegar al número que mencioné al principio. ¿También todos de algún modo estaban individualizados desde el principio? Todos, sí. Sí. O sea, la base eran los celulares. La base, sí. Es muy impresionante ese detalle, ¿no? Cómo estas personas, los mayores, no tomaban precauciones. Cómo, sabiendo, como saben todos hoy en el mundo, lo que WhatsApp y otras aplicaciones implica como registro de contactos, igual manejaban esa vía de comunicación, ¿no? Sí. Sí, seguramente la mayoría de los responsabilizados hoy por hoy han ido borrando los chats, pero el tema es que en el celular de las adolescentes esos chats estaban. Esa fue la ventaja, por decirlo de alguna forma, de la Fiscalía. Lo otro, que lo que utilizan ellos para decir que no son responsables, es justamente que no sabían que no tenían 18 años, que le mintieron, que le dijeron que tenían 18 años y no los tenían, etcétera. Pero usted tiene respuesta para esas argumentaciones. Y sí, es responsabilidad del adulto saber con quién se está vinculando. ¿Me explico? Incluso hubo gente que aún no había estado con las adolescentes, pero les pedía que les mandaran fotos hot, como se dice, ¿no? Fotos eróticas. Además, según ha trascendido, en algunos de los casos combinaban que la persona mayor iba a buscar al adolescente al liceo, por ejemplo. Hubo casos, sí. Al liceo a media tarde, es decir, no era un liceo nocturno donde van los adultos, que mayores de 18, gente mayor. En horas de la tarde, por lo menos te tiene que generar la duda si realmente tendrá 18 años esa persona. Uh-huh. Las excusas básicas han sido 2, entonces: que no conocían la edad de la joven o que la joven los habría engañado con la edad. Sí ponen también la responsabilidad en las adolescentes. Pero eso ya quedó por el camino, no. En los expedientes no corre más. En todos los casos, sus investigaciones permiten descartar esa posibilidad, en todos los casos. Yo pienso que sí. Sí, por eso las personas, o sea, la Fiscalía pidió la formalización. Uh-huh. Sí. Después se va a dilucidar todo esto en el juicio, ¿verdad? ¿Qué más han podido sacar como conclusión a propósito de estas personas, a propósito de, sobre todo, claro, de los hombres que están imputados? ¿Qué características tienen o cómo se comportaron ante la actuación judicial, por ejemplo? No, ante la actuación judicial, bien, obviamente que negando y diciendo de que no sabían la edad que tenían, lo que recién dijimos. ¿Ninguno admitió? No.
No, y la mayoría apeló incluso la formalización, o sea, la sentencia de formalización, la mayoría la apelaron. Hemos pasado contestando recursos. Y mi pregunta iba sobre todo a saber si puede hablarse de un perfil concreto del explotador sexual, por lo menos en este expediente. Son todas personas, que tienen cierto poder económico, algunos más, otros menos. Yo siempre digo que este tipo de delito generalmente no lo cometen los pobres, porque hay que tener cierto dinero para hacer determinados regalos o pagar determinadas sumas de dinero, ¿no? Y lo otro que también en casi todos los casos son personas mayores. Cuando dice mayores, ¿quiere decir mayores de qué edad? Mayores de 50. Ajá. Mayores de 50, incluso hay personas de 60, casi de 70, no sé si no hay alguno de 70, no, ahora no estoy bien segura, pero cercana a esa edad, sí. Usted decía, este tipo de delitos no lo cometen los pobres. ¿Es así? ¿Es tan tajante? No, hay algunos, hay casos en que sí, pero en este caso, como está dada el caso, no. Y había una limitación geográfica, ¿no? ¿Esto ocurría entre Montevideo y Punta del Este, Maldonado? No, limitación en sí no había. Se dio en este caso que sí, que era cometido en Montevideo y en Maldonado, Punta del Este también. Y vuelvo sobre su frase, este tipo de delitos no los cometen los pobres. ¿Las víctimas también, qué son? Clase media. Clase media. Sí. ¿Eso fue una sorpresa para usted? Mi pregunta es, ¿las víctimas eran personas jóvenes que necesitaban desarrollar esta actividad por alguna razón especial, económica? Económica, pienso que necesitar no. El tema es que yo hace muchos años que trabajo con personas vulnerables, no de antes de la Fiscalía. Son casos que se dan porque la persona tiene determinada vulnerabilidad que la lleva a embarcarse en esas cosas, más siendo adolescente. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? No hay un único perfil de vulnerable, son distintas circunstancias familiares, en fin. ¿Qué puede haber? ¿Casos de violencia familiar, por ejemplo? Puede ser en algún caso, sí. Puede ser. Eso puede ser violencia, cierto abandono por parte de la familia, por ejemplo. En fin, son distintas causas. Y otra pregunta que creo que nos hemos hecho todos a propósito de este caso y sobre todo por el volumen, la forma que ha ido teniendo. ¿Cómo se conectaban las adolescentes y los hombres formalizados? Es decir, ¿cuál era el punto de contacto? El punto de contacto era a través de las páginas. Por ejemplo, Locanto, ahora no me acuerdo de ninguna otra página, pero son varias. Ayer vi justamente otra página que no la tenían. Y ahora no recuerdo el nombre. ¿Son páginas de qué tipo? Y son páginas como algunas son páginas como Mercado Libre, por ejemplo, porque se ofrece en esa página hay de todo, desde la venta de una bicicleta, un auto, hasta la venta de sexo. Y bueno, estas adolescentes estaban en esas páginas y las personas, los adultos se conectaron a través o sea, sacaron los teléfonos de ahí y se conectaban después vía WhatsApp o por teléfono, llamada. O sea, estas adolescentes se ofrecían, entre comillas, en esas páginas. Sí. ¿Y de qué manera se ofrecían? ¿Con sus nombres reales? ¿Con seudónimos? ¿Cómo? En algunos casos, creo que con sus nombres reales. En otros casos, con nombres ficticios. Y entonces, si el mecanismo era ese, ¿estamos hablando de una red, efectivamente? No. No, porque estas personas se conectaban individualmente a través de las páginas. No hay conexión entre los adultos. Hay alguna conexión entre las adolescentes en algunos casos porque son amigas de antes o conocidas.
Este es un punto al que me parecía importante llegar, porque tengo la impresión de que en el manejo de la información quizás incluso los periodistas hemos cometido imprecisiones. Sí. En primer lugar, del lado de los abusadores, pudo haberse pensado que era un grupo de amigos que se divertían compartiendo entre sí las experiencias que tenían con menores adolescentes. No. En muchos casos no se conocían. No, yo creo que en la mayoría de los casos no se conocen entre los adultos. O sea, no eran los mayores si quienes... se conocían, podría ser que se conocieran por casualidad, por alguna actividad o alguna cosa, pero no había una conexión. En el caso no había una conexión entre ellos para realizar estos delitos, ¿no? Ahí está. Podía pensarse eso, que era un grupo que se dedicaba a tener experiencia con adolescentes y después compartirlas, conversarlo. No era eso. En casi todos los casos, cuando se habla, nos preguntan y se habla de una red, nosotros no hemos visto que haya ninguna red ni de un lado ni del otro. Está bien, esa puntualización es muy importante porque el término red ha aparecido varias veces. Sí. Y del otro lado, del lado de las víctimas, del lado de las adolescentes, tampoco había, en principio, una red, no eran un club, un grupo. Tampoco. Sí, algunas adolescentes, como le dije recién, se conocían entre ellas. Pero no es que estuvieran organizadas. No. Incluso a alguna le pasó algún dato a otra, ¿tá? Pero nada más, una cosa aislada, no un grupo organizado para realizar determinadas cosas. No, eso nosotros no lo hemos visto. Y por último, ¿había alguien en el medio jugando el papel de proxeneta? Se lo pregunto a partir de uno de los procesamientos en particular. Sí, pero también es una cosa aislada, es decir, dentro de Océano, de la Operación Océano, una cosa aislada, que también esas personas, porque son 2 personas. Hubo un caso de un hombre y una mujer. O tres, me parece que son 3 formalizados por proxenetismo. Que de hecho oficiaban como articuladores con menores. Sí. Pero no abarca a todo el universo que ustedes están investigando. No, por eso le digo, dentro de la operación, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene una operación así tan grande, siempre le surgen otros delitos. De hecho, nos han ido surgiendo, incluso hubo personas imputadas que lo que se denomina ampliar la formalización o reformalizar por otros delitos, porque en ese momento no lo vimos o lo vimos y dijimos, lo hacemos después, porque a veces las urgencias decimos, bueno, no importa, formalizamos por esto y después vemos bien esto otro para no hacer cosas de repente a las apuradas. Y de hecho ya hemos formalizado 2 personas, o sea, reformalizado o ampliado la formalización. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se han incorporado qué tipo de delitos entonces, por ejemplo? Bueno, en un caso fue lo que le decía, lo de la fotografía, el 277 bis, y en el otro caso porque apareció otra víctima con otros detalles, otras cosas, y se lo formalizó. En ese caso, en este último caso, en realidad la primera formalización fue la que rechazó el juez en primera instancia, y a los pocos días nos apareció otra víctima, lo formalizamos por otro delito o por el mismo delito, pero con otra víctima nueva. Y en ese caso se hizo lugar a la formalización. Y bueno, y después vino del tribunal revocada la sentencia y se lo formalizó por los 2 casos. Es muy impactante lo que esta investigación ha ido reuniendo como información. De todos modos, la doctora Darvinia Viera sostiene esto recién empieza. Sí. Me gustaría que en ese punto retomáramos enseguida la conversación. Doctora Viera, usted dijo hace poco esa frase, hace pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué esto recién empieza? Porque recién es así, recién empieza, recién se hicieron las formalizaciones, todavía faltan. Digo, de hecho nosotros tenemos el pedido de detención de 2 personas más que no han sido habidas, que creemos no se encuentran en el país. Pero además de eso, ahora la Fiscalía está abocada a reunir todo el resto de las evidencias, que son de 21 personas, es decir, es un trabajo
minucioso, de mucho trabajo, de tomar declaraciones. Bueno, de hecho, han aparecido nuevas víctimas. Ustedes dieron a conocer un número de teléfono. El Sí. 1 de julio, ahora, hace poco, divulgaron un mensaje en el sitio web de la Fiscalía, también en las redes sociales, decía: si tú tienes alguna información, te solicitamos que te comuniques. Y se agregaba un número de celular, 091-507-531. Sí. Además está la línea de víctimas de explotación sexual adolescente. Sí. ¿Por qué decidió abrir este canal de comunicación? Bueno, la Fiscalía decidió, porque sabía o tenía conocimiento o indicios de que había más víctimas en este caso. Entonces, le pareció adecuado dar esta comunicación para que las víctimas o alguien que supiera de esas víctimas se comunicara a través de este teléfono. Bueno, de hecho, eso es lo que ha sucedido. Se comunicaron algunas víctimas a través de este teléfono y también se ha comunicado gente que tiene información para el caso. Por determinadas circunstancias conoce o sabe información y también se ha comunicado. Usted aclaraba hace unos minutos que, por lo menos con la información disponible, acá no estamos ante una red. Pese a que más de una vez los periodistas hemos dicho red de explotación sexual de menores, no estamos ante una red. Lo que hay entonces, lo que hay en común, ¿qué es? Aparte de esta gran cantidad de adultos que explotaban menores sexualmente, ¿qué tenían en común? En común tenían varias adolescentes que se conectaban entre sí, conectadas entre sí porque, como le dije hoy, eran conocidas amigas y participaban de estos hechos. Ajá. El caso se conforma entonces, el núcleo es el grupo de víctimas o un grupo inicial, principal de víctimas que tenían alguna relación entre ellas. Y principal es una víctima, que es de donde sacamos todos los chats. Uh-huh. Obtuvimos todos los chats con las 21 personas que están imputadas. Y las personas imputadas, los hombres imputados, en algunos de los casos tuvieron relación con más de una de estas adolescentes. Sí, por ahí también viene... También por eso ahora que estamos entrevistando otras adolescentes, sabemos que hay en algunos casos que han tenido relación con alguna de estas personas imputadas. ¿Ah? O sea que ahora, por ejemplo, con ese número de teléfono han conseguido otros nombres de otras jóvenes. Sí, ya teníamos de antes, ¿no? Muchas jóvenes ya teníamos contactadas de antes del teléfono y ya sabíamos que habían estado también con algunos de los imputados. Desde la audiencia preguntan si son solo mujeres las menores involucradas, las víctimas, o si ha aparecido también algún caso de varones. Sí, ha aparecido. Hay menores, varones abusados, digamos. Sí. Aparecieron ahora siempre con el teléfono. Decimos presuntamente abusados porque todavía... Claro. Sí. Tengo, como se imaginará, una cantidad de mensajes de parte de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, Gustavo dice: puedo asegurar que en los medios en los que me muevo existe un doble discurso en esta materia. Indignarse hacia afuera, pero tolerarlo o hasta ejercerlo en la vida privada. ¿Qué le dice un comentario como este? Bueno, yo creo que en estos casos la sociedad está como dividida, en el sentido de que hay parte de la sociedad que también responsabiliza a las adolescentes. Porque yo sé que hay parte de la sociedad que dice, bueno, pero ellas se ofrecían, ellas lo hacían porque querían, etcétera. Y también dónde está la familia, etcétera. Quizás por eso mismo que usted decía, esto recién empieza. Claro, sí, porque como le explicaba recién, la Fiscalía todavía le falta reunir muchísimas evidencias. Después aparecen preguntas a propósito de dónde están poniendo ustedes el acento. Por ejemplo,
estos sitios web donde se publicaban las ofertas, entre comillas, donde estas adolescentes ponían sus datos, a través de las cuales se producía el vínculo, etcétera. ¿Qué responsabilidad tienen? Pero una cosa es la responsabilidad de las páginas web y otra cosa es la responsabilidad de los adultos que se conectaron con adolescentes sin cerciorarse de la edad. Son dos cosas diferentes. Respecto de las páginas web, la Fiscalía en estos momentos no se encuentra investigando lo de las páginas web, porque yo siempre digo, el que mucho abarca, poco aprieta. Nosotros estamos investigando los delitos que imputamos a estas 21 personas. Lo de las páginas web es harina de otro costal, digo, habrá que investigarlo, sí, no digo que no, pero en otro momento, ni siquiera sé si es nuestra Fiscalía la que lo tiene que investigar, digo, no me he puesto a analizarlo. O sea, es una cuestión de prioridades. Ahora ustedes están poniendo el énfasis en los responsables directos o los presuntos responsables del abuso y de la explotación sexual de menores y en las víctimas. Después está la pregunta también reiterada sobre la familia. La familia de estas jóvenes. Bueno, por ejemplo, tengo acá un mensaje, Alicia, dice, es evidente que como mínimo ahí no hay familia. Esta situación es tremenda. Los adolescentes o estas adolescentes estaban solas. Hay que castigar a esos padres por no cumplir con sus deberes. Hay varios mensajes de este tipo, ¿no? Bueno, siempre decimos lo que se debe hacer cuando no nos toca, porque si nos toca directamente lo vemos diferente. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir que esas personas que dicen, hay que castigar a las familias, porque estas adolescentes. Bueno, eso también es otra cosa que la Fiscalía en estos momentos no se encuentra investigando. Si hay alguna responsabilidad de los adultos responsables de esas adolescentes. Pero lo que le quería... Pero, por ejemplo, ¿ustedes han interrogado a los familiares? Con algunos hemos hablado, sí. No interrogado. Yo le pregunté si les habían interrogado. No, interrogado no. Aún no, por eso le digo, ¿Ha habido familiares citados a declarar? Sí, pero no interrogados como imputados, no. No, porque la Fiscalía es lo mismo que lo de las páginas. Es una cosa colateral que la Fiscalía aún no se encuentra investigando. Pero iba a agregar algo más. No, porque usted me preguntó, pero yo dije que las personas que dicen a veces ese tipo de cosas de responsabilizar a los adultos responsables de estas adolescentes hasta que nos toca de cerca, digo, porque si le pasa, porque puede pasar, mire que hoy con las redes sociales y todo, no nos damos cuenta de lo que está haciendo nuestro adolescente de repente, o nuestro niño incluso, porque ha pasado con niños. No nos damos cuenta de lo que le está pasando hasta que nos explotan la cara. Y a veces no sé si hay responsabilidad o simplemente pasó porque, hubo un descuido o yo qué sé. O no lo vimos porque las redes sociales hoy por hoy ya sabemos hasta dónde llegan. ¿Cuáles eran las edades de las víctimas? Las edades, si no me equivoco, hay algunas adolescentes de 14 y hasta los 17. 14 años. Sí. Ese dato es fuerte, ¿eh? Un caso que se me viene a la mente tenía 14 años. ¿Y qué dice usted a propósito de la discusión que está planteada en cuanto a que hay que divulgar los nombres de los explotadores, de las personas que han sido hasta ahora imputadas? Claro, no son culpables aún. Exactamente, las personas, la mayoría son primarios. Las personas recién fueron imputadas, es decir, la Fiscalía les comunicó formalmente frente a un juez que los está investigando, porque es eso lo que estamos haciendo. Hasta que la persona no sea declarada culpable por un juez en un juicio oral y público,
no es culpable, es decir, está siendo investigado. Entonces, la Fiscalía no publica jamás los nombres de las personas, ni por este caso, ni por ningún otro. Esa es la norma. Lo que pasa es que se argumenta, en este tipo de situaciones hay factores especiales y muy delicados. Por ejemplo, si alguno de los imputados está vinculado a la educación, a la enseñanza, ¿no? Bueno, en ese caso, la Fiscalía, en todos los casos, solicitó lo que el artículo 79 de la ley 19.580, que es una medida cautelar en estos momentos, después en la sentencia puede ser definitivo, pero como medida cautelar, que es la suspensión de todas las actividades que tenga que ver, de cualquier actividad, no solo en la docencia, de cualquier actividad que tenga que ver o vincularse con niñas, niños y adolescentes. Esa medida se puede adoptar y se adoptó en varios de estos casos. En la mayoría, salvo justamente en el primer caso y en un caso posterior que hace poco que no recuerdo, que la Fiscalía apeló, porque la jueza entiende de que no, que es el artículo 79 no corresponde aplicarlo ahora. Uh-huh. Pero la Fiscalía entiende que sí, y en la mayoría de los casos los jueces hicieron lugar. Es decir, esas personas tienen suspendida cualquier actividad que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto que esa medida se comunica a las instituciones de enseñanza. Sí, exactamente, si es el caso. Exactamente, sí. Estoy mirando en cada pausa los comentarios de los oyentes, ¿no? Hay algunos que están, ¿cómo decirlo?, contrariados por la parquedad con la que usted se mueve, ¿no? Con el cuidado con el que maneja la información. Sí, esta conversación es como un tironeo, ¿no? Porque yo estoy tratando de que usted cuente algunos detalles o que me responda a propósito de algunos pormenores y usted, me imagino, tiene sus propios límites, ¿no? Sí, exacto. Empezando que la investigación sí continúa reservada. Uh-huh. Por determinadas estrategias de la Fiscalía, la investigación continúa reservada. Entonces hay detalles que yo no puedo decir. Uh-huh. Y que no sé qué es lo que les molesta a alguno de los oyentes. Sí, ahora en todo caso, en el final de la entrevista, en el yo último soy segmento... así en casi todos los casos. Sí, usted está cuidando palabra por palabra, diría yo. Eso sí. Es lo que se nota. Ya volvemos con el final de la entrevista. Seguimos en diálogo con la doctora Darviña Viera, fiscal en lo penal de Montevideo, especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. Ella es quien tiene a su cargo la llamada Operación Océano, que tomó forma en el mes de marzo y que vino a destapar el mayor caso de explotación sexual de menores en la historia de nuestro país. Entre paréntesis, ¿por qué el nombre? ¿De dónde sale esto de Operación Océano? El nombre, generalmente las distintas operaciones se lo da a la policía. Uh-huh. Y en este caso, se lo dio a la policía, no tengo idea por qué. Vuelvo a los mensajes de los oyentes. Dice, por ejemplo, de Manuel, en algunos países europeos, los padres de estas personas, de las jóvenes adolescentes, pierden la patria potestad. ¿Qué dice usted a propósito de este reclamo que aparece reiterado? Para llegar a eso, como le decía hoy, la Fiscalía todavía no se encuentra investigando toda esa parte que tiene que ver con la familia, los padres, etcétera. Para llegar a la pérdida de la patria potestad, aún no estamos investigando. ¿Por dónde sigue la investigación ahora? Teniendo en cuenta que, como usted señalaba, a partir de la difusión de ese teléfono, de ese celular, para que se acercara información, esto ha tenido nuevos nombres, nuevas derivaciones. Sí. ¿Por dónde sigue? Bueno, seguimos investigando por más casos o por más personas imputadas, por más víctimas que aparezcan. Y bueno, y se continúa la investigación, es decir, reuniendo las evidencias. Una vez que esté las evidencias reunidas, la Fiscalía procede a armar lo que se llama la acusación, es decir, acusar a estas personas por los delitos estipulados, o sea, se ampliará en algún caso la formalización y luego se va al juicio.
O sea, hay entre medio un control de la acusación, que es donde se ven qué pruebas van y qué pruebas no, y después se va al juicio, y de ahí sale el dictado de sentencia, pero para eso falta bastante. ¿Cuál es la situación de los imputados? 21 personas imputadas. La situación actual están formalizadas, es decir, están sujetas a proceso. ¿Por qué? Porque la Fiscalía les comunicó formalmente frente a un juez que las estaba investigando. Pero son formalizaciones sin prisión, en casi todos los casos. En todos, menos en un caso. En un caso la Fiscalía vio determinados riesgos que ameritó que pidiera la prisión preventiva como medida cautelar. Y bueno, el juez hizo lugar. O sea, 20 personas están formalizadas sin prisión. Sin prisión, y la restricción que tienen es esa que usted recién mencionaba. Sí. La de no vincularse con menores. Sí, eso es una. Después hay distintos casos. Hay gente que se le ha retenido los documentos de viaje. Después todos tienen la medida de no acercamiento y comunicación con las víctimas por cualquier medio, por 500 metros, 180 días. Es decir, las medidas son todas por 180 días. Y la fijación de domicilio, menos, como le decía, en un caso que se le pidió la prisión preventiva. Doctora Viera, ¿usted cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta investigación que se suma a varias otras? Porque usted no se ocupa solo de la Operación Océano. Sí, más que varias, son muchas varias, son 620 casos más que tenemos. Yo le pido que se detenga ahí. ¿Usted y su equipo tienen en proceso 620 investigaciones? Sí, somos 4 personas. Se incorporó, la Fiscalía nos incorporó otra fiscal adscripta, y somos en estos momentos 4 personas que llevan a cabo todas las investigaciones. Tenemos en estos momentos, si no me falla la memoria, 40 formalizaciones realizadas en distintos momentos de otros casos, ¿no? Le estoy hablando, que próximamente van a ir a juicio, es decir, estamos procesando las acusaciones en estos momentos y próximamente van a ir a juicio. No estamos hablando solo de explotación sexual de menores, claramente. No, distintos. Este juzgado tiene un ámbito bastante amplio. Es especializado, pero igual, es muy amplio. Sí, pero en todos los casos son o violaciones o abusos de distintos tipos. Los otros casos me refiero, ¿verdad? Violencia doméstica, violencia basada en género. No. Violencia doméstica, esta Fiscalía, salvo en algún caso que esté relacionado con abuso, sí. Lo realiza, pero si no, las fiscalías de violencia doméstica son otras. Perfecto. Entonces, igual, son 620 casos. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Qué implica tener semejante carga en la mochila? Y bueno, lo hacemos como podemos y hacemos todo lo máximo que podemos. Es decir, este fin de semana, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en mi casa contestando recursos, haciendo acusaciones de otros casos. Usted decía, somos 4. Sí. Pero nada más, 4 y ¿qué funcionarios? No, somos 4 fiscales. En el equipo de esta fiscalía somos 4 fiscales. Después están todos los administrativos, que también nos apoyan muchísimo, y un abogado que también colabora en el piso. De todos modos, supongo que una consecuencia de esta saturación de casos es la lentitud con la que se mueven, que no avanzan a la velocidad que podría esperarse. Sí, porque digo, un caso lleva muchísimo tiempo, entonces 600 casos para 4 personas, es imposible que uno esos 600 casos los procese en un momento que se podría decir estándar o próximo, ¿verdad? Que la persona presenta la denuncia y enseguida se le atienda su caso, es imposible. Ya sobre el final, doctora Viera, mire, yo le mencioné hace un rato algunos de los mensajes que llegaban, esos que, manifestaban cierta frustración porque usted era muy cuidadosa con
los términos que usaba o con la información que daba, eso de que iba graduando las respuestas. Sí. Tengo otro tipo de comentarios también, el de Marí, que dice: muy seria la profesional y su actitud con los medios. Parece que hay oyentes muy acostumbrados a los circos mediáticos. ¿Cómo le resulta moverse en ese equilibrio entre un extremo y el otro? Y yo trato de ser yo. Es decir, por ejemplo, en este caso, la información que puedo dar es acotada, como le decía hoy, porque la investigación se encuentra reservada. Entonces hay determinados detalles que yo no los puedo decir. Pero digo, no sé, trato de ser yo nomás. Y ahora sí, lo último. Teniendo en cuenta las dimensiones de esta investigación y lo que ha ido verificando por ahora en la etapa en la que se encuentra el proceso, ¿qué espera usted que sea el impacto de esta investigación en la sociedad? Yo lo que espero que esta investigación, como ha tenido esta repercusión en los medios y bueno, todo el mundo, como quien dice, habla de la investigación Océano, que propicie otras denuncias. Porque desde la Fiscalía estamos seguras que hay muchos casos más como Océano. No sé si tan grande, más chico, mediano, lo que sea, pero estamos seguros de que hay más. Entonces que propicie y que la gente se anime a hacer estas denuncias o a denunciar estos casos. Y supongo que también un llamado de atención a la familia, ¿no? Bueno, sí, a la familia en el sentido de que presten de repente más atención en qué andan sus niñas, niños o adolescentes, ¿no? Porque como le decía hoy, a veces no nos damos cuenta el tema de las redes sociales, el impacto que pueden tener en los niños o en los adolescentes. Doctora Darviña Viera, fiscal a cargo del caso Operación Océano, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.